¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Máxima Potencia. Hola a todos. Aquí es donde revisamos esas fuentes importantísimas sobre entrenamiento, deporte y salud Exacto, y las destilamos para que tú te lleves lo más valioso. así es. Hoy nos vamos a sumergir en los primeros 3 capítulos de un libro fundamental, Buenísimo. Fisiología y Entrenamiento Neuromuscular del profesor Darío Cappa. Excelente. Vamos a charlar sobre el capítulo 1, Problemáticas básicas del entrenamiento con sobrecarga. Ajá. El capítulo 2, adaptaciones celulares al entrenamiento de fuerza y potencia. Sí. Y el capítulo 3, adaptaciones neurales al entrenamiento de fuerza y potencia. Buenísimo. Estos capítulos son como la base para entender cómo tu cuerpo responde al entrenamiento con pesas a niveles muy básicos, Totalmente. desde los desafíos más generales hasta los cambios que ocurren dentro de tus células y en Exacto. tu sistema nervioso. Es un panorama amplio, Oh. pero créeme, esencial para optimizar tus resultados. Exactamente, para empezar a desmarañar todo este conocimiento. Vamos a darle la palabra a nuestro experto para que nos guíe Bueno, a través de ese primer capítulo y nos cuente cuáles son esos problemas básicos del entrenamiento con sobrecarga. el capítulo 1 de Fisiología y Entrenamiento Neuromuscular se enfoca, como bien decís, en las problemáticas fundamentales del entrenamiento con sobrecarga. En el deporte moderno, el objetivo principal acá es que vos entiendas cuáles son los desafíos y las metas claves de este tipo de entrenamiento. O sea, como los desafíos actuales, ¿no? Exacto. Para empezar, el capítulo nos da un pantallazo histórico Ajá. de cómo el entrenamiento de fuerza fue ganando terreno en los deportes competitivos Sí. en los últimos 100 años. 100 años. Al principio la prioridad eran los deportes de resistencia, Claro. pero con el tiempo se hizo evidente que la fuerza y la velocidad eran igual de importantes para mejorar el rendimiento. Claro, uno piensa en las primeras competencias. Sí, Y quizás lo primero que se les venía a la mente era aguantar más, correr más tiempo. ¿Cuándo se dio ese cambio de mentalidad hacia la fuerza? bueno, fue avanzando el siglo XX y sobre todo después de la mitad, Ajá. que entrenamiento muscular empezó a tomar más protagonismo. Influyó mucho también el desarrollo de la ciencia y la tecnología, Claro. que nos permitieron entender mejor cómo se contraen los músculos, Sí. cómo podemos hacerlos más fuertes. La ciencia metiéndose de lleno en el gimnasio. Así que acá es donde el capítulo subraya los desafíos actuales. Ajá. Uno de los principales es que el entrenamiento tiene que basarse en pruebas científicas sólidas, no solo en lo que un entrenador cree o en lo que siempre se hizo. Claro, la experiencia es valiosa, Sí. pero necesita el respaldo de la ciencia para ser realmente efectiva. Correcto. Y otro gran problema hoy en día es la cantidad abrumadora de información ¿Ah, sí? que tenemos a nuestro alcance, Sí, mucha de la cual no sirve o incluso es falsa. es cierto. El EDIM busca justamente ofrecerte información que sí está basada en investigaciones serias. Justamente en esta época donde todos creen ser expertos. Tal cual, después el capítulo se mete en los problemas básicos del entrenamiento de fuerza. A ver. En el deporte actual, haciendo hincapié en que generalmente el entrenamiento con pesas se hace por separado de la práctica específica del deporte. ¿Cómo es eso? Dame un ejemplo para que me quede claro. Imagínate un futbolista que quiere ganar mucha masa muscular en las piernas. Sí. Si se enfoca solo en eso, puede que después le cueste más saltar alto Ajá. o hacer esos movimientos rápidos con la pelota. Sí. El libro explica que buscar la máxima hipertrofia muscular Sí. a veces puede ir en contra de las acciones específicas del deporte. Más grande no siempre significa mejor para todo. Exactamente, Depende mucho de lo que necesite ese deportista en su disciplina. exacto. Y esto nos lleva a una serie de preguntas claves que el capítulo plantea Ajá. y que son fundamentales a la hora de diseñar cualquier programa de entrenamiento. A ver, contanos cuáles son esas preguntas importantes que Ya. deberíamos hacernos en SUR. La primera es, ¿qué niveles de fuerza absoluta y relativa realmente necesita el deporte que practicamos? ¡Wow! No es lo mismo la fuerza que necesita un levantador de pesas para su competencia Exacto. que la de un corredor de maratón. Totalmente. Son demandas completamente distintas. Suena obvio, Sí, pero a veces uno se enfoca en levantar más pesos sin pensar si eso realmente se traduce en un mejor rendimiento en lo que hace. Absolutamente. Otra pregunta crucial es, ¿cuándo es más importante mantener los niveles de fuerza que ya tenemos en lugar de tratar de aumentarlos constantemente? Sí. Esto es especialmente relevante en deportes de equipo, Ajá. donde la temporada es larga y hay que rendir durante mucho tiempo. Buena pregunta. No se puede estar siempre en el punto máximo de fuerza. Así es, también se plantea en qué situaciones es realmente necesario tener una gran masa muscular o hipertrofia. Sí. Acá se mencionan deportes de contacto como el rugby o el fútbol americano, donde un mayor tamaño puede dar una ventaja en los choques.
También se habla de la hipertrofia específica en ciertas partes del cuerpo, como los antebrazos en el boxeo, para pegar más fuerte. Claro, en esos deportes donde hay impacto físico, Sí. el tamaño sí puede ser un factor importante Sí. de protección y de potencia. Otra pregunta fundamental es cómo identificar las necesidades específicas de fuerza Sí. de un deporte. Ajá. El capítulo subraya que la forma en que los músculos se contraen para un salto alto Sí. es muy diferente a cómo lo hacen para levantar una pesa máxima en sentadilla o para empujar en la lucha. Totalmente diferente en cuanto a la velocidad del movimiento. Claro. Y los ángulos en los que se aplica la fuerza. Y por último, se pregunta cómo podemos clasificar el entrenamiento de fuerza según el tipo de resistencia que predomina en un deporte. A ver. Esto es el ejemplo de que para correr lo más rápido posible hacia adelante, Sí. se necesita mucha más fuerza horizontal que vertical. Qué interesante. Uno siempre piensa en la fuerza para impulsarse hacia arriba. Pero la clave para avanzar rápido está en empujar hacia atrás horizontalmente. Exacto. De hecho, el capítulo menciona una figura 1.2 que explica los diferentes tipos de fuerza. Lo importante es entender que la fuerza máxima se puede alcanzar tanto a velocidades lentas como rápidas. O sea, la idea es que no solo se trata de levantar lo más pesado posible, sino también de cómo aplicamos esa fuerza a diferentes velocidades. Precisamente. Y acá entra en juego el concepto de potencia, Ajá. que es la combinación de fuerza y velocidad. Sí. Para muchos entrenadores, desarrollar potencia es el objetivo final, Sí. lo que nos lleva a hablar de ejercicios de alta y baja potencia muscular, Claro. cambiando el enfoque de solo pensar en la fuerza bruta. La potencia es la clave para esos movimientos explosivos que vemos en tantos deportes. Correcto, el capítulo también nos dice cómo podemos determinar los niveles de fuerza necesarios, Ajá. sugiriendo que nos fijemos en los niveles promedio de los atletas de alto rendimiento Sí. en ese deporte específico. Esto nos da una referencia práctica para saber si un atleta necesita seguir trabajando en esa cualidad. Un punto de referencia útil para no entrenar a ciegas. También es importante destacar que los jóvenes experimentan aumentos de fuerza muy rápidos, Sí. a veces más del 20% en solo 3 meses, Wow. gracias a que su sistema nervioso se adapta muy rápido. Impresionante cómo el cuerpo de los jóvenes responde al entrenamiento. Sí, pero acá también se señalan algunas limitaciones en la investigación científica. A ver. Por ejemplo, faltan estudios que sigan a los atletas durante mucho tiempo. Ah, Y no hay mucha información sobre atletas de élite, claro. ya que no suelen participar en estos estudios. Lo entiendo. Además, muchas investigaciones se hacen con personas que no están entrenadas, Ajá. y los resultados no siempre se pueden aplicar a deportistas de alto nivel. Un punto muy importante a tener en cuenta al leer estudios sobre entrenamiento. Los resultados en principiantes. Claro. No siempre se traducen igual en atletas experimentados. Exacto. Y el capítulo subraya que la experiencia práctica de los entrenadores es fundamental. Ya que la teoría por sí sola no alcanza, es necesario estudiar, enseñar y corregir cómo se hacen los ejercicios con sobrecarga. La teoría sin la práctica en el campo o en el gimnasio se queda corta. Finalmente, se menciona que la carga de entrenamiento que planeamos Sí. no siempre es la que realmente se aplica debido a factores como lesiones o cansancio. Claro. Por eso es clave ser flexible Sí. y saber replanificar, sobre todo en deportes de equipo con competencias constantes. La planificación es importante, pero la capacidad de adaptarse a los imprevistos lo es aún más. Totalmente. Ok, después de este panorama del capítulo, vemos que el entrenamiento con sobrecarga tiene muchas aristas. Sí. Ahora metámonos en el capítulo 2 Sí. para ver qué pasa a nivel de nuestras células. Bueno, el capítulo 2 se centra en las adaptaciones que ocurren dentro de nuestras células musculares. Cuando entrenamos fuerza y potencia, Sí. si bien el aumento del tamaño del músculo, lo que llamamos hipertrofia, es lo más visible, es fundamental entender que la capacidad de generar fuerza también está muy ligada a los cambios que ocurren en nuestro sistema nervioso. Ajá. Algo que exploraremos en el siguiente capítulo. Entonces no se trata solo de tener músculos más grandes, ¿verdad? Para nada, el capítulo empieza describiendo los diferentes tipos de fibras musculares, Ah, las ok. tipo BIA, las ANA y las IBIX. Explica cómo los científicos la identifican usando técnicas especiales de laboratorio. Ajá. Un dato curioso es que en los hombres, Sí. las fibras más grandes suelen ser las IBIX, Sí. seguidas por las IGES y luego las ISI. Ok. En cambio, en las mujeres, el orden suele ser al revés. A ver. Con las fibras tipo, siendo las más grandes, Ujú. esto nos da una pista sobre algunas diferencias básicas en fuerza y potencia entre géneros. Qué interesante.
No sabía que la estructura de las fibras musculares podía variar así entre hombres y mujeres. Sí, es un detalle importante. Luego el capítulo explica cuáles son las 3 señales principales que le dicen a tu cuerpo que tiene que fabricar más proteínas y por lo tanto hacer crecer el músculo. A ver esas señales que activan el crecimiento muscular. Pero la primera es la tensión mecánica, que se produce cuando levantamos pesas. Esta tensión física hace pequeños cambios en la estructura del músculo, lo que dispara una serie de reacciones químicas. Acá se menciona un estudio de Hibala, donde compararon personas entrenadas y no entrenadas haciendo ejercicios de bíceps. Lo curioso fue que aunque los no entrenados sufrieron más daño muscular y tardaron más en recuperarse. Esto no significó que sus músculos crecieran más. Entiendo. Esto nos dice que más daño muscular no siempre es igual a más crecimiento. Claro. También se habla de las famosas agujetas o DOMS y cómo pueden afectar negativamente nuestro rendimiento. Y se señala que los ejercicios donde el músculo se alarga mientras está bajo tensión, lo que llamamos trabajo excéntrico, causan más daño a las fibras rápidas. Entonces no hay que buscar ese dolor extremo después de entrenar. Exacto. Como señal de que hicimos un buen trabajo. La segunda señal es el estrés metabólico. A ver. Que tiene que ver con la energía que tienen nuestros músculos durante el ejercicio. Específicamente la relación entre unas moléculas llamadas AMP-ADP y ATP. Esta relación nos indica qué tan cansada está la célula. Y también juega un papel en la fabricación de nuevas proteínas. ¿Cómo influye esa falta de energía en que los músculos crezcan? Básicamente, cuando la energía en el músculo baja, se activan ciertas vías que le dicen a la célula que necesita adaptarse. Y una forma de hacerlo es fabricando más proteínas. La tercera señal son las hormonas. Claro. Se sabe que el entrenamiento con pesas puede aumentar los niveles de hormonas que favorecen el crecimiento muscular. Después del ejercicio. Se menciona un estudio clásico de Kramer, de 1990. También se explica el papel de una hormona llamada IGF-1. En la creación de más núcleos dentro de las células musculares, lo cual es importante para el crecimiento a largo plazo. Sin embargo, el capítulo también aclara que en las mujeres, los entrenamientos de fuerza máxima pueden no generar grandes aumentos en hormonas como la testosterona o la hormona de crecimiento, pero aún así pueden ganar masa muscular. Lo que indica que hay otras formas en que los músculos pueden crecer. Interesante. No todo depende de esas hormonas que siempre asociamos con el crecimiento muscular. Así es, el capítulo también toca el tema de si existe un periodo específico para ganar masa muscular. En un programa de entrenamiento, si bien muchos entrenadores hablan de esto, lo que realmente ocurre a nivel fisiológico puede ser más una preparación de los tendones y los músculos para poder soportar cargas más intensas en el futuro. Se menciona el caso de jugadores de rugby que hacen mucho entrenamiento con pesas en la pretemporada, pero sus músculos no cambian mucho de tamaño durante la competencia. Lo que sugiere que el término hipertrofia en ese contexto podría ser un poco engañoso. Quizás sería más correcto hablar de una fase de acondicionamiento. Podría ser. Para poder manejar cargas más altas después. Luego el capítulo distingue entre 2 tipos de hipertrofia. La miofibrilar, que es el aumento del tamaño de las estructuras dentro de la célula muscular, que realmente generan la fuerza. Y la sarcoplásmica, que es el aumento del líquido y las reservas de energía dentro de la célula. Se destaca que las miofibrillas ocupan la mayor parte del volumen del músculo. Lo que subraya que la función principal del músculo es generar movimiento. Entiendo más de esas estructuras que generan fuerza. Significa en general más fuerza. Generalmente sí. Después se habla de cómo se distribuyen los diferentes tipos de fibras musculares en distintas personas. Y cómo se adaptan con el entrenamiento. Acá se menciona una investigación de Tesh. En atletas de élite de diferentes deportes. Se ven extremos como los kayakistas, que tienen muchas fibras lentas. Y los levantadores de pesas, que tienen un gran potencial de fibras rápidas. Se explica que aunque el porcentaje de cada tipo de fibra puede ser similar entre una persona que no entrena y un levantador de pesas, el tamaño de las fibras rápidas es mucho mayor en el levantador. No solo se trata de qué tipo de fibras tenés. Exacto. Sino de qué tan desarrolladas están. También se describe como las acciones deportivas muy rápidas, como los saltos. Pueden causar pequeños daños en las fibras rápidas, lo que a su vez le da la señal al cuerpo para que fabrique más proteínas.
Esto lo demostró Macaluso en un estudio de 2012. O sea, el cuerpo adaptándose específicamente a lo que le exigimos. Finalmente, el capítulo menciona brevemente cómo las fibras musculares se organizan de forma oblicua en relación con los tendones. Ajá. Algo que es crucial para transmitir la fuerza de manera eficiente. Y llegamos a un punto súper interesante. Vimos como a nivel celular. Sí. El músculo responde a diferentes tipos de estrés y señales para adaptarse y crecer. Ahora vamos a pasar al capítulo 3, para entender el papel fundamental que juega nuestro sistema nervioso en todo esto. El sistema nervioso siempre me ha parecido fascinante en cómo puede controlar nuestros movimientos. Bueno, el capítulo 3 se enfoca precisamente en las adaptaciones neurales que ocurren cuando entrenamos fuerza y potencia. Se subraya que nuestro sistema nervioso es clave para poder generar fuerza. De hecho, el capítulo define las adaptaciones neurales, como los cambios que experimenta nuestro sistema nervioso como resultado del entrenamiento. O sea, cuando entrenamos fuerza, no solo cambian nuestros músculos, sino también nuestro cerebro y nuestros nervios. Correcto. El capítulo menciona algunas técnicas que usan los científicos para estudiar qué tan excitado está nuestro sistema nervioso central, como la estimulación magnética transcranial PMS. ¿Sí? Y los potenciales evocados motores MEP. Se explica que investigaciones tempranas de Carroll demostraron que un entrenamiento de fuerza a corto plazo puede aumentar esta excitabilidad. Y con ella, la fuerza máxima que podamos generar. ¿Cómo se traduce esa mayor excitabilidad en que podemos levantar más peso? Básicamente, nuestro sistema nervioso se vuelve más eficiente a la hora de enviar señales a nuestros músculos y de activar la mayor cantidad de fibras musculares posible. Luego se discute el principio del tamaño de reclutamiento selectivo de unidades motoras, conocido como el principio de Henneman. Este principio nos dice que cuando queremos generar poca fuerza, nuestro cuerpo primero activa las fibras musculares más pequeñas y lentas, las tipo Cis. A medida que necesitamos más fuerza, se van sumando las fibras más grandes y rápidas. ¡Claro! Las tipo Zicken. Esto también explica porque los atletas que necesitan mucha potencia suelen tener fibras rápidas muy desarrolladas, ya que su entrenamiento hace que se activen y crezcan más estas fibras. Tiene todo sentido. Para un movimiento explosivo necesitas activar esas fibras rápidas de inmediato. Exacto. Otro factor importante es la frecuencia, con la que estas unidades motoras envían señales eléctricas a los músculos. Diferentes tipos de motoneuronas. Tienen diferentes capacidades para disparar estas señales rápidamente. El entrenamiento hace que podamos activar más unidades motoras, especialmente las rápidas, y que éstas puedan disparar a una mayor frecuencia. Acá se menciona el trabajo pionero de Moritani y de Brice, quienes demostraron que las adaptaciones en el sistema nervioso ocurren incluso antes de que veamos un aumento significativo en el tamaño de los músculos. Increíble. El cerebro aprende a usar mejor los músculos. Así es. Antes de que siquiera se pongan más grandes. También se habla de la preactivación de los músculos antes de realizar movimientos explosivos. Se menciona una investigación de Bosco de 1990 y 5 sobre el salto vertical que mostró que hay una activación mínima de ciertos músculos. Justo antes del salto. Y se atribuye esa pequeña actividad a la acción de los músculos para mantener la postura contra la gravedad. El cuerpo preparándose justo antes de la acción. Después explica cómo la rigidez de nuestros músculos y tendones influye en la frecuencia, la velocidad y la potencia de nuestros movimientos. Se citan estudios sobre la frecuencia de los rebotes al saltar, como los de Farley y Obara, que muestran que a medida que aumentamos la cantidad de saltos por segundo, nuestros músculos y tendones se vuelven más rígidos. Una rigidez controlada. ¿Puede ser beneficiosa para esos movimientos rápidos y elásticos? Correcto. También se describe la cocontracción de los músculos que se oponen al movimiento principal, los antagonistas, como un mecanismo para estabilizar las articulaciones durante movimientos muy rápidos, como correr a máxima velocidad. Esto se basa en investigaciones como las de Cairo Lane. O sea, los músculos que trabajan en equipo, incluso los que parecen opuestos para controlar el movimiento y prevenir lesiones. Luego se explica el reflejo de estiramiento, que involucra unos sensores en nuestros músculos, llamados usos musculares, y unas neuronas especiales llamadas motoneuronas gamma. Este reflejo es fundamental para realizar movimientos rápidos y explosivos. También se menciona brevemente el reflejo H, que es una forma de medir este reflejo a estiramiento usando electricidad. Ese reflejo que nos permite reaccionar rápidamente cuando sentimos un estiramiento repentino. Exacto. Se discute cómo
El entrenamiento de fuerza puede hacer que este reflejo de estiramiento sea más eficiente. Sí. Lo que podría mejorar nuestra capacidad para impulsarnos con más fuerza. Entiendo. También se mencionan los cambios que ocurren en la corteza motora de nuestro cerebro. Ajá. Cuando entrenamos, se forman nuevas conexiones entre las neuronas, Sí. lo que contribuye a la creación de memorias de movimiento o engramas motores, El cerebro. aprendiendo y perfeccionando esos patrones de movimiento que practicamos. Se explica la importancia de la velocidad a la que viajan las señales nerviosas a nuestros músculos. Para deportes que requieren movimientos muy rápidos y precisos, Sí. esta velocidad se puede medir con una técnica llamada electromiografía de superficie. Ok. Se menciona que tanto el entrenamiento aeróbico como el de fuerza pueden aumentar esta velocidad de conducción nerviosa. Nervios que transmiten las órdenes más rápido significan músculos que responden más rápido. Finalmente se toca brevemente el posible papel de la electroestimulación Ajá. para mejorar la activación de las unidades motoras y quizás también ayudar a formar esos engramas motores. Sí. Y se menciona un tema siempre debatido, el estiramiento y su efecto en la fuerza, Ajá. señalando que el estiramiento dinámico podría disminuir la fuerza que podemos generar justo después de estirar. Un tema que siempre genera controversia en el mundo del entrenamiento. Entonces, después de todo esto, vemos que nuestro sistema nervioso es un actor fundamental. Totalmente. En nuestras ganancias de fuerza y potencia y que se adapta de muchísimas maneras al entrenamiento. Absolutamente, desde la eficiencia con la que reclutamos nuestras fibras musculares, hasta la velocidad con la que las señales viajan por nuestros nervios. Sí. Y la creación de esas memorias de movimiento, las adaptaciones neurales, son clave para maximizar nuestro rendimiento deportivo. Hemos hecho un recorrido fascinante por estos 3 primeros capítulos del libro. Sí. Desde esos desafíos iniciales del entrenamiento con sobrecarga, pasando por los cambios que ocurren dentro de nuestras células, hasta el rol crucial de nuestro sistema nervioso. Exacto. Entender estos principios fundamentales es esencial para cualquiera que quiera optimizar su entrenamiento, ya sea para competir, para profundizar sus conocimientos sobre cómo funciona el cuerpo, simplemente por curiosidad personal. Totalmente. Y si todo esto les ha parecido tan fascinante como a nosotros, los invitamos a que profundicen aún más en estos temas. Busquen el libro Fisiología y Entrenamiento Neuromuscular de Darío Cappa, para que puedan explorar con mucho más detalle todas estas adaptaciones y muchísimas cosas más sobre el entrenamiento. Compartan con nosotros qué otros temas del entrenamiento les gustaría que exploremos en futuros programas de máxima potencia. Una lectura muy recomendada para aquellos que buscan una base sólida y científica para sus entrenamientos. Y para que se quedan pensando un poquito más, consideren esto sabiendo que nuestro sistema nervioso se adapta tan rápido en las primeras etapas del entrenamiento. ¿Qué implicaciones tiene esto para cómo diseñamos programas para principiantes, especialmente para los atletas más jóvenes? Interesante pregunta. Una pregunta que nos deja pensando en la importancia de sentar buenas bases desde el inicio. Muchísimas gracias por acompañarnos en Máxima Potencia. Hasta la próxima.